Bueno, en esta ocasión vamos a ver qué es la filosofía política. Esta es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de lo justo y sobre qué bases o bajo qué condiciones puede crearse o implementarse la justicia social. Listo, es una disciplina que tiene como objetivo reflexionar acerca de las diferentes formas de organización. Listo, los seres humanos siempre nos vamos a organizar. ¿Listo? Y digamos que esta disciplina hace mayor énfasis en todo lo relacionado con el Estado. ¿Listo? Entonces esto lleva a cuestionarse acerca del origen, de la legitimización del gobierno, del poder, ¿cierto? Reflexionar temas correlacionados con el contrato social, con las relaciones entre la soberanía y el poder, ¿sí? Sobre los diferentes tipos y formas de gobierno. También toma en cuenta la relación entre la forma de gobierno, las bases productivas y las estructuras económicas de una sociedad. ¿Listo? Y para esto, para empezar a saber acerca de todo esto, tenemos que empezar a saber o entender ciertas formas de gobierno, unas llamadas ideologías políticas. Estas ideologías políticas, les voy a decir qué es concretamente, no significa si estoy de acuerdo o en desacuerdo, o si ustedes deben estar de acuerdo o en desacuerdo con estas. Esto es algo objetivo, voy a intentar explicarlo de una forma objetiva, con el fin de que ustedes saquen sus propias conclusiones y pues decidan con cuál están de acuerdo o están en desacuerdo. Listo, esto no significa que yo esté de acuerdo o esté en desacuerdo con alguna cosa, o que quiera que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo con alguna. Listo, simplemente lo voy a decir de la forma más objetiva. Vamos a empezar con el liberalismo. El liberalismo es una ideología que empezó desde la época moderna. Esta imagen hace referencia a la Revolución Francesa, que es cuando se empieza a hablar acerca de esta ideología. Esta ideología tiene inicio en el siglo XVII. ¿Listo? Es una ideología que viene de dos ramas importantes y que ustedes están trabajando, que es desde la política y desde la económica, pero digamos que tiene unas bases fundamentales tanto para la política como para la economía. ¿Listo? Entonces digamos que de manera muy general el liberalismo político sostiene que una sociedad justa es aquella en la que no solo se protege al ser humano, al individuo, sino que también se estimula el libre desarrollo de estos individuos, de los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, esta ideología es enemiga de cualquier tipo de autoritarismo, de imposiciones, ¿cierto? En cuanto a la económica, vamos a poner un poco de economía aquí. En cuanto al liberalismo económico, se refiere a que no hay ninguna intervención por parte del Estado. Nada de intervención por parte del Estado. Esto quiere decir que hay unos derechos también fundamentales, hay una libertad de elegir, el ser humano puede elegir y puede ser elegido también para la administración de asuntos políticos. En el caso económico, también se refiere a que el ser humano es libre de elegir que si quiere poner su carrito de empanadas al frente de un colegio, puede hacer su carrito de empanadas y no va a haber nada ni nadie por parte del Estado que lo tenga que quitar de ahí. ¿Listo? Más o menos es eso. No hay una nula intervención del Estado en asuntos políticos como en asuntos económicos. ¿Listo? Y hay un libre desarrollo individual de los ciudadanos. ¿Listo? El Estado no puede influir ni en la educación, no puede influir en la economía, no tiene una nula intervención en lo posible. Y además de eso, pues hay una libertad de elegir, en que yo quiera elegir porque yo quiero elegirlo y de ser elegido para la administración en asuntos políticos. ¿Listo? También esta ideología garantiza que quien está en el poder no puede hacer uso arbitrario de su poder como tal. ¿Listo? Entonces no puede atropellar o no puede pasar por encima de los derechos de las demás personas con tal de tener unos beneficios propios. ¿Listo? Esto no se puede. Y esto empieza con el liberalismo, que es una ideología que es una de las que estudia en la filosofía política. ¿Listo? Siguiendo, vamos a hablar acerca del socialismo. Entonces, primero hay que hablar que se origina en el siglo XIX. Tiene unas dos etapas. La primera es el socialismo utópico y la segunda es el socialismo científico.
¿Listo? El socialismo utópico surgió en Europa a inicios del siglo XIX. Es una respuesta a todos los problemas sociales que se estaban generando debido a la revolución industrial. ¿Listo? Entonces recordemos la revolución industrial, empiezan a surgir una serie de máquinas, empieza a surgir algo que eran los salarios, empiezan a surgir los obreros. Sí, eso no existía antes o digamos que no estaba bien definido antes de la revolución industrial. También la cuestión del liberalismo económico juega un papel importante acá en el surgimiento del socialismo. ¿Sí? Este capitalismo empieza también a surgir algo que se llama el capitalismo inicial, ¿cierto? Llegó a grados extremos de explotación con jornadas laborales muy largas, entonces eran unas jornadas de 16 y hasta 20 horas diarias de trabajo para los obreros, y a ellos se les pagaba muy poquito, ¿sí? Ni siquiera les alcanzaba para lo básico. ¿Listo? Era muy poquito lo que se les pagaba, trabajaban muchas horas al día, ¿cierto? Y pues a ellos les tocaba vivir en condiciones infrahumanas, ¿sí? Con jornadas hasta de 12 horas, incluso hasta los niños llegaban a trabajar y en una familia le tocaba a todo el mundo trabajar. Si había mamá, papá y niños, a los niños desde los 5 o 6 años ya tenían que empezar a trabajar en fábricas. ¿Listo? Entonces ahí es que empieza a surgir este tal socialismo. Los representantes más destacados de esta corriente, entonces acá está Saint-Simon, Owen, Fourier. Estos son los representantes más destacados, no significa que sean los únicos, hay muchos otros representantes, y estos son en Francia. En general se les denomina socialistas utópicos. Utópico significa que es algo como de los sueños, es algo que es posible que nunca suceda, es algo muy bonito y que posiblemente nunca suceda, ¿sí? Es como un sueño, es como soñar despierto, ¿sí? Y a se les denomina, o a estas personas se les denomina generalmente así como socialistas utópicos, porque esas propuestas estaban construidas sobre unas comunidades ideales, donde estas estaban organizadas según unos principios democráticos, donde había unas buenas relaciones sociales entre los miembros. O sea, era algo muy, muy utópico. Es algo que es posible que nunca suceda, donde digamos que las relaciones sociales siempre van a haber conflictos, siempre van a haber conflictos, donde van a haber unos ideales y unas cosas que van a ir contrarias. Entonces es algo como que, como que eso no va a pasar. ¿Listo? Entonces, a esto es porque se les llama socialistas utópicos. Porque los principios con los que están o las propuestas que ellos tienen no son pragmáticas. Pragmático se refiere a todo esto de la práctica. No es algo que se ha hecho, no hay algo que está científicamente comprobado de que se pueda llegar a pasar. ¿Listo? Habían pocos estudios, o sea, no había como una posibilidad o no hay una posibilidad de llevar a cabo o de llevar a la práctica ese tipo de sociedades, ¿sí? Entonces, por eso es que se les llama unos socialistas utópicos. Tienen unas ideas, unos sueños muy chéveres, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Es muy difícil de que esto se vuelva realidad. ¿Listo? Entonces aquí es donde parte el socialismo utópico del socialismo científico. Entonces, socialismo utópico, digamos que es algo muy bonito y que está como en los sueños, que está como en las mentes, pero que es muy difícil poner en práctica, muy, muy difícil, prácticamente imposible. Socialismo científico, aquí es donde empieza a aparecer unos personajes supremamente importantes para la filosofía y para la política también. Y son dos personajes muy importantes, que es Carlitos Marx, el marxismo, no sé si lo habrán escuchado en alguna oportunidad, y Engels. ¿Listo? Entonces, estos dos personajes sostienen que en su propuesta de sociedad hay unas críticas al capitalismo. ¿Listo? Esto estaba basado en un estudio científico, había algo que significaba que había un método que era posible que fuera irrefutable o es irrefutable hasta el momento. Eso quiere decir que las críticas no eran utópicas, sino que más bien científicas. Las críticas que se hacían eran cosas que estaban o que se pueden poner en práctica actualmente y que es posible que se llegue a poner, que es posible que esa sociedad que ellos hicieron y que ellos propusieron sí sea posible construirla mediante una serie de pasos.
¿Listo? El estudio que ellos empezaron a hacer, las teorías que ellos empezaron a hacer, tenía un fundamento científico. ¿Listo? No tenía un fundamento emotivo, sino que está basado en las leyes históricas de desarrollo social. Es decir, ellos empiezan a mirar la historia y qué es lo que ha pasado con la historia a través del tiempo y qué es lo que ha hecho que una sociedad se quede ahí, se estanque o que se siga desarrollando o que crezca, ¿sí? Eso es lo que sucede. Este socialismo científico estaba más basado en leyes, estaba intentando ser irrefutable, algo que de verdad se pueda crear y no como ese socialismo utópico muy bonito y todo, pero muy difícil de llevar a la realidad. ¿Listo? Entonces, esta visión socialista habla de que la humanidad siempre pues ha necesitado organizarse socialmente para poder distribuir sus medios de subsistencia. O sea, nosotros necesitamos de otras sociedades o necesitamos de nosotros mismos. Yo necesito del vecino, yo necesito de todos, entre todos nos necesitamos para poder vivir y para poder organizarnos, para poder crear unos medios de subsistencia, ¿cierto? Entonces se habla de que el núcleo social es el sistema económico. ¿Listo? Entonces, aquí también estos personajes empiezan a hacer un estudio histórico y entonces empieza a mirar acerca de todas las cosas que han empezado a suceder o que sucedieron, por ejemplo, en el periodo antiguo, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, en la Edad Moderna, perdón, y en la Edad Contemporánea. Entonces empieza a hablar acerca de qué cosas han pasado, ¿sí? ¿Qué cosas han sucedido en todos esos procesos y qué es lo que se ha repetido y cuáles han sido los errores en esos procesos para que ahorita tengamos una situación compleja, ¿cierto? Bueno, en este también se empieza a considerar los estudios en la evolución de las sociedades, en la estructura del sistema económico, en el sistema social, en el sistema jurídico. Y entonces se empieza a hablar de todo esto. Para que podamos hablar un poco más acerca del socialismo científico, pues tenemos que saber quién es Marx y qué es lo que empiezan a estudiar, Engels y todo esto. Para esto es necesario empezar a leer acerca o ver este libro. Este es un libro que nos puede empezar a dar unos primeros matices acerca de cuál es la teoría de Marx. ¿Listo? Este es un libro que se llama Marx para principiantes, tiene dibujitos, es muy interesante, véanlo, tiene dibujitos, es muy interesante. Y aquí ustedes pueden empezar a leer acerca de quién es este señor, porque este señor empieza a hablar acerca de todo esto del capitalismo, qué es esto del socialismo. ¿Listo? Tiene muchos dibujos, es muy fácil entenderlo y pues ustedes ya pueden tomar partido y decir si están de acuerdo o si no están de acuerdo acerca de las teorías que empezaron a inventar estos personajes.